Bienvenidos y bienvenidas a este rinconcito de las conferencias de los jueves, en el que hoy hemos elegido un título megacósmico, bueno, como la mayoría, ¿no? ¿Cómo ser positivos en un mundo al revés? O sea que me preguntaban hace un rato ahí en el chat si había escogido este título en relación con la crisis. Pues sí, sí, realmente es en relación con la crisis. Y es en relación con la crisis porque, bueno, aparte de que ya sabéis que voy sobre la marcha y entonces he escogido el tema tal como venía y teniendo en cuenta la actualidad del momento, es que estos días me están entrando diferentes inputs que dicen allí los ingleses, diferentes entradas allí de información de gente que los veo muy desesperados, muy hechos polvo, o sea que veo a la gente como muy descolocada. Es verdad que estamos en un momento de dificultad para mucha gente, o sea que sobre todo, como digo siempre, en un momento de cambios y de cambios muy importantes, pero claro, el juego siempre está en cómo nos tenemos las cosas. Entonces resulta que el otro día me encuentro primero un amigo que me llama y me dice, uy, qué jaleo allí en Madrid, la leche, están todos metidos, hay una historia megacósmica montada mundial con la economía y no sé qué, no sé cuántos. Y pinta la cosa que no veas. Digo, oh. Y luego, al día siguiente, me llama otra persona y me cuenta que sí, que está sacando el dinero del banco y se está guardando dinero en casa, porque claro, tal como está el asunto, entonces imagínate ahora que hubiera una crisis generalizada y que los bancos se quedan sin dinero. Yo digo, la leche, digo, menos mal que yo no tengo dinero, porque así no me tengo que preocupar de tener lo que sacar del banco, ¿no? Siempre es una ventaja. O sea que, pero digo, ¿cómo están las cosas? Madre de Dios, señor. Están las cosas como megachúmbicas para que la gente empiece a plantearse el que tiene que esconderse ahora otra vez, tienen que volver a aquello de los dineros debajo del colchón. Eso ya lo hacían. Yo tenía allí un pariente que cuando se casó allí, él le enseñó allí a su mujer, a la que iba a ser su mujer, le dice, mira, le abrió una maleta y debajo de la cama y dice, mira, ves, todo este dinero ahora será tuyo también, puesto que te casas conmigo. Y aquella alucinó, dice, joder, dice, si parece que mi pareja es rico y yo no lo sabía. O sea que rico bien el hombre no era, pero pasta tenía bastante pasta y mucha escondida, pero no se fiaba de los bancos. O sea que entramos ya en el punto en el que empezamos ya a no fiarnos allá del banquero. Pero claro, el banquero, como todo lo demás que hay en nuestra vida, es algo que forma parte de nuestra propia realidad. Por lo tanto, es un personaje que hay en nuestro interior. Entonces, ese banquero que hay en nuestro interior, del que nosotros no nos fiamos, es el que precisamente tiene que estar controlando nuestros valores. Por lo tanto, ¿de qué nos estamos fiando? ¿No nos fiamos de nuestros propios valores? O sea que, de poder retener nuestros valores, de poder seguir conservando nuestros valores, evidentemente hay algo que va mal, hay algo que va rematadamente mal. O sea que no podemos andar así por el mundo. O sea, no podemos tener esa visión del mundo, porque eso significa que estamos entrando dentro de un paquete, dentro de una historia en la cual aquello se va multiplicando. Porque claro, ya sabéis que cuando empezáis a hacer correr una mala noticia, pues entonces empieza aquello a correr como la espuma, pero claro, pasará como en mi portería, cuando yo vivía con mis padres, me acuerdo que el portero que había abajo, pues cuando, por ejemplo, había alguien que le picaba un mosquito, claro, como los porteros vivían abajo, si le picaba un mosquito al del ático, cuando llegaba abajo tenía una úlcera de esas gangrenosas que tenían que operar de urgencia. O sea que bajaban las noticias que no veas cuando llegaba abajo. O sea que por aquí me han preguntado que cómo se llama el loro y por aquí me han contestado 33 millones. Dices, claro, no tiene nada que ver, o sea que se ha desvirtuado tanto la película y eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a correr historias en plan negativo, que aquello empieza a crecer como una bola de nieve. O sea, claro que en positivo también sucede lo mismo, pero lo hacemos mucho menos, no sé por qué. Quizás porque nos va la marcha, porque a través de lo negativo aprendemos más deprisa y entonces nos apuntamos más a la película. Pero claro, dices, a ver, volvamos al título, ¿cómo ser positivos en un mundo al revés? Es decir, en un mundo en el cual nos están mostrando las cosas al revés, porque no es que el mundo esté al revés, es que nosotros lo estamos viendo al revés. Giramos la cabeza para allá y estamos allí mirando el techo como si fuera el suelo. Entonces dices, no, a ver, el techo es el techo, está arriba, el suelo está abajo. Son historias distintas, tengo que empezar a colocar cada cosa en su sitio. O sea, ¿qué es la crisis? La crisis es un cambio de valores. Básicamente, además, lo que está en crisis precisamente es el dinero. ¿Y el dinero qué son? Los valores. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esta crisis? Tenemos que manejar los valores de una forma distinta. Si aprendemos a manejar nuestros valores de una forma distinta, sobre todo si comprendemos que toda esta película se basa en esto, entonces a partir del momento que lo comprendemos, nuestra realidad cambia.
A partir del momento que lo comprendemos, entonces ya no tenemos tanto miedo. A partir del momento que lo comprendemos, entonces ya no tenemos que esconder ahí el dinero en una maleta debajo de la cama. O sea que ya nos damos cuenta de que las cosas no van por ahí. O como mínimo para nosotros no van por ahí, porque eso no significa que en nuestro vecino o nuestro primo o nuestra cuñada la Loli, pues sí que recoja todo su dinero corriendo pensando, uy, fíjate tú, es que, fíjate, decían, es que claro, fíjate lo que pasó en Argentina, el corralito de Argentina, es que nos llega el corralito, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, nos llega el corralito. Y la próxima es que, claro, van a empezar ahí los volcanes a soltar lava y ya veo yo no sé qué volcán soltando lava sobre Barcelona en 4 días. O sea que si seguimos así, pues claro, ¿por qué no? O sea, a lo mejor un volcán de esos de Canarias empieza a saltar lava y la lava llega aquí a Barcelona, porque claro, como estamos ahí en línea de mar, pues empieza a solidificarse y entonces, ¡buah! No sé, qué cosas megachúmbicas pueden pasar. Las que nos imaginemos, cualquiera. O sea, cualquier cosa que nos imaginemos puede suceder, porque la mente nos transmite la realidad. Lo que pasa es que no siempre suceden, claro, de la forma que lo imaginamos, pero suceden. Entonces, ¿y si en lugar de imaginar cosas negativas empezamos a imaginar cosas positivas? ¿Y si empezamos a cambiar nuestra vida realmente para que cuando el cambio llegue a nuestra vida no sea obligatorio, sino que sea voluntario, porque nosotros lo estemos promocionando? Yo me estaba fijando, cuando estaba pensando en esta conferencia, me venía a la cabeza lo que os comenté el otro día, los que estabais en la conferencia del otro día, el tema de las bienaventuranzas. Y digo, claro, sabéis que las bienaventuranzas esas son 9 y vienen relatadas en los evangelios, en el libro, en la Biblia, en el apartado de evangelios y tal. Pero claro, para mí hay toda una serie de cosas que vienen en libros de estos megacósmicos, que digo yo, que no me las tomo desde el punto de vista religioso, sino que me las tomo desde el punto de vista lógico, coherente, porque siempre busco la coherencia en todas las cosas. Entonces digo, fíjate tú, ¿qué es lo que representa las bienaventuranzas estas? Pues un manual de instrucciones. ¿Un manual de instrucciones para qué? Pues por ejemplo para salir de la crisis, por ejemplo para comprender, por ejemplo para poder ser más positivos en nuestra visión de las cosas, si entendemos cómo tenemos que actuar para poder revertir toda esa historia. Por ejemplo, tenemos la primera que nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues eso significa, de alguna forma, dice que mejor para los que sean pobres de espíritu, es decir, para los que estén abiertos a cualquier cosa, para los que no se crean que lo saben todo, porque entonces tendrán la capacidad de llenarse con mucha más información. Es decir, si ahora os encontráis, por ejemplo, pues con un amigo en la calle que empieza a explicaros todo el sistema económico del mundo mundial y cómo nos han machacado, manipulado, destrozado, no sé qué, y os da 3 vídeos de internet que os da a volver la cabeza al revés, y vais a ver entonces que es que coméis lechugas, pero que han sido plantadas como patatas, y que entonces resulta que las cebollas en realidad son cabezas de extraterrestre. Y entonces empezáis a ver una serie de cosas megacósmicas que dicen, ostras, ya está, ya lo sé todo, porque ya me han transmitido el máximo de la información mundial. Entonces hay un grupo de presión medio americano, medio suizo y medio masón, que esos ejercen el poder sobre el mundo mundial y están hundiendo nuestra economía. Y entonces ya entro allí dentro de unas películas de esas megachúmicas y venga, ya no entra nada más. Si yo coloco eso y pongo la barrera delante, no me entra nada más. Entonces resulta que viene el iluminado este que llamaban Jesucristo y que dice, no, no, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios será el reino. Es decir, bienaventurado, es decir, afortunada, para no decirlo en un lenguaje quizás tan bíblico, afortunada aquella persona que es capaz de ser lo suficientemente humilde como para dejar que haya más información que penetre en ella, porque de esta manera será capaz de comprender las cosas desde diferentes puntos de vista y no solo ver lo que traen los telenoticias, porque si solo vemos lo que traen los telenoticias, pues claro, vemos solo desde una óptica distinta, o sea, desde una óptica determinada, quiero decir. Haced la prueba si queréis. Cogeros un día y miraros un telenoticias, si podéis lo grabáis. Un telenoticias de un canal. Pongamos los que estáis en Madrid, os ponéis el telenoticias de Telemadrid, ¿vale? Después os cogéis el de Telecinco. Después os cogéis el de la 4. Y después, por ejemplo, os cogéis el de Antena 3. Y entonces cogeros una noticia determinada y fijaros cómo la dan. Os dais cuenta que la forma de darla es totalmente distinta, pero cuidado, que dentro de esa forma de darla distinta es que a veces se entienden cosas diferentes.
Con lo cual depende de cómo se den las noticias. Entonces ha habido una manifestación y entonces te enseñan a 3 tíos, dicen, bueno, ha habido una manifestación de queja contra no sé qué. Vale. Ahora hay otra cadena que te dice, 100.000 personas se han unido para quejarse contra no sé qué. Hostia, esto ya es distinto. Hay otra que te dice, bueno, según la Guardia Urbana, solo el 7% eran manifestantes. Vale. Y luego hay otra ya que te dice, en realidad los manifestantes eran 4 rojos de izquierda vestidos con cascos y además masones. Y además iban solo para romper cosas. O sea que eran contra el sistema. Y dices, la leche, pero sí, era la misma noticia. Entonces la misma noticia dada por distintos canales es totalmente distinta. Muchas veces es totalmente distinta, no un poco distinta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que son visiones diferentes de ver una misma realidad. Si yo estoy abierto a todas las visiones, entonces tendré la posibilidad de hacer mi propia visión. Si yo solo veo una visión y me cierro a un solo canal, entonces el problema es que no veo nada más. Si ese canal es bueno, maravilloso, maravilloso. Pero si ese canal es malo, entonces ¿qué sucede? Entonces sucede que lo que me estoy tragando es algo chungo. O sea que, ¿qué tenemos que hacer entonces? Abrirnos a más canales. Por eso nos decían ahí, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que son capaces de abrirse porque tienen la humildad suficiente para darse cuenta pues que el mundo está abierto y por lo tanto nos tenemos que abrir a nuevos conocimientos de forma constante, porque es la única manera que podamos avanzar. Y es la única manera además que seamos capaces entonces de gerenciar nuestra vida y no dejar que sean los telediarios quienes la dirijan. La segunda nos dice, bienaventurados los afligidos. O sea que, ¿qué significa esto? Significa cuando nosotros estamos afligidos, ¿qué quiere decir? Quiere decir pasando por un problema. Claro, cuando nosotros pasamos por un problema, estamos viendo una situación desde un punto de vista determinado. Pero ese problema normalmente tiene fecha de caducidad. Todos los problemas tienen fecha de caducidad. Con lo cual, cuando una persona está pasando por un mal momento, forzosamente el momento siguiente tiene que ser bueno, salvo que esa persona se ancle en ese momento. Si echa el ancla allí le pasará como el barco. Si el barco echa el ancla, se queda en ese sitio. Pero si no echa el ancla, se mueve, el agua se mueve. Por lo tanto, las aguas le llevarán de un lado o le llevarán hacia el otro. Tendrá que moverse. Entonces, si uno se deja llevar o si uno dirige su propia realidad, que es todavía mejor que dejarse llevar, ¿qué sucede? Que después de haber pasado por un mal momento, siempre viene uno de bueno. Entonces, de alguna forma, es positivo el haber pasado por el mal momento, porque sabemos que las situaciones se alternan. Y entonces ahí tenemos el péndulo que pasa de un lado y que pasa del otro. Con lo cual, siempre que estemos en un mal momento, evidentemente después tiene que venir uno bueno. O sea que, y a veces después del bueno también viene el malo. O sea que, porque el contraste de la vida a veces lo necesitamos. Y digo a veces, porque no siempre lo necesitamos, dependiendo de cómo estemos viviendo. Si nuestra realidad la estamos viviendo a conciencia y con conciencia, entonces ya no necesitamos pendulear tanto. Entonces no necesitamos irnos de un lado para otro. La tercera que nos dice, ser mansos. Yo la definiría esta diciendo lo que yo le digo siempre a mis hijos. Digo, regla principal dentro de vuestra vida. Haz bien y no mires a quién. O sea que ser mansos, ¿qué significa? No rebotarte contra las cosas que suceden en tu vida. Si no te rebotas contra las cosas que suceden en tu vida, no generas más. Porque claro, el juego es, si nosotros estamos plantando nuestra realidad, es decir, plantamos nuestras patatas, plantamos nuestras cebollas, plantamos nuestras coles, todo aquello que nosotros comemos, es decir, todo lo que nos pasa, lo estamos plantando nosotros, porque no podemos hacer que nadie nos plante por nosotros. Es algo absolutamente personal e intransferible, si no, no habría libre albedrío. Si nosotros estamos plantando todas las cosas que nosotros vivimos, claro, si no nos rebotamos contra una situación que pueda parecer injusta, que pueda parecer difícil, que pueda parecer contraria a nuestra realidad, pues entonces resulta que al no volvernos en contra no estamos plantando mal rollo otra vez sobre esa película. Simplemente la aguantamos. Por eso decía ahí, bienvenidos los mansos. O sea que afortunados ellos, porque claro, al no rebotarse contra esa situación no generan más. Es lo mismo que cuando dos personas están discutiendo. O sea que yo estaba el otro día delante de una discusión de dos personas y tal, y le hice una señal a uno de ellos y tal, porque estábamos de alguna forma en connivencia y en el momento que le hice la señal, aquel paró de discutir en el momento. O sea, inmediatamente se dio cuenta y entonces aflojó. Al aflojar él, el otro inmediatamente dejó sus argumentos. O sea que en cuestión de un minuto aquella discusión se acabó. Y era una discusión subidita de tono, o sea que estaba uno de ellos y pegando ahí puñetazos en la mesa, sin darse cuenta, claro, defendiendo una película sin que fuera nada demasiado megacósmico, pero como estaban ahí metidos hablando de política,
ya sabéis que cuando se habla de política normalmente la gente pues se calienta muchísimo. Entonces, yo ayudé a una de las personas a que se enfriase, pero al enfriarse una, inmediatamente enfrió la otra. Con lo cual se acabó la discusión. Por eso nos dice el dicho, dos no discuten si uno no quiere. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en posición mansa, ¿qué significa? Significa que dejamos de discutir, dejamos de enfrentarnos al otro. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas funcionan. O sea, que se mueven. La siguiente que nos dice, bienaventurado el que tiene hambre de justicia. O sea que, el hambre de justicia, ¿qué significa? Pues significa que queremos que las cosas sean justas en nuestra vida. Si queremos que las cosas sean justas, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es no ir en contra de lo que nosotros creemos que es injusticia, teniendo en cuenta que a lo mejor eso que creemos que es injusticia es algo que hemos plantado nosotros. Entonces, si no vamos en contra de lo que nos va sucediendo y simplemente lo que hacemos es lo que decíamos en el anterior, haz bien y no mires a quién, entonces nos encontraremos que llega un momento que las cosas se revierten y que ya no nos pasan cosas injustas en nuestra vida. Pero claro, hay que desear de alguna forma que esa justicia se dé en nuestra vida. Y claro, una de las claves para eso es el perdón. Por lo tanto, cuando nos vemos ahí en una situación de dificultad, en lugar de rebotarnos contra la persona que nos está maltratando, entre comillas, o que nos está tratando de forma injusta, entonces intentemos perdonar. E intentemos pedir perdón, aunque sea indirectamente, aunque sea a través del subconsciente. Y entonces de esa manera pues estamos intentando cortar las amarras de esa historia. Entonces si cortamos las amarras de esa historia, al cortar las amarras se acaba la injusticia. O sea que se acaba en un momento determinado entonces esa sensación que tenemos y esa vivencia de que la vida nos está tratando mal. El siguiente nos dice ser misericordiosos. O sea que bienaventurados los misericordiosos y tal. O sea que, ¿eso qué significa? Pues significa tener buen corazón, significa actuar de corazón. Significa de alguna forma conectar con nuestra conciencia. Hacer que las cosas importantes de nuestra vida las hagamos pasar por el camino de la conciencia. Entonces, a partir de ese momento, cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Que entonces las cosas empiezan a ser distintas, las hacemos, las valoramos y las vivimos de forma distinta. Entonces volvemos a ordenar nuestra película, volvemos a colocar las cosas en orden. La siguiente, la sexta que nos dice, ser limpios de corazón. ¿Eso qué quiere decir? Ya se entiende sin que lo explique. O sea que es actuar con amor, es actuar con cariño, es actuar con detalle, es actuar mimando a los demás, queriendo el bien y queriendo la mejor posición del otro. Entonces, en el momento que nosotros nos entregamos al otro con lo mejor que tenemos, entonces forzosamente es lo que vamos a recoger de la vida. No forzosamente, y vuelvo a repetir la palabra, de esa misma persona, que eso es lo que nos pierde muchas veces. O sea que yo, por ejemplo, me porto bien, entre comillas, es el portarme bien, pero yo tengo la sensación de que me porto bien amorosamente con una persona. Y entonces voy a esperar que esa persona me devuelva. No, no tengo que esperar que esa persona me devuelva nada. Es su película. Yo simplemente tengo que hacerlo porque yo siento que tengo que hacerlo así, no esperando que el otro me dé nada. Entonces, si hago las cosas sin esperar que el otro me dé nada, significa desinteresadamente, la vida va a actuar de oficio. ¿Y qué significa que va a actuar de oficio? Que aparecerá alguien en mi vida que me va a dar algo desinteresadamente, igual que yo he dado desinteresadamente. Pero es un error que sea la misma persona y centrarme ahí a que tenga que ser a la fuerza la misma persona. No, que sea la que Dios quiera, que sea la que nos caiga del universo. ¿Qué más da? O sea que, pero nosotros nos prefijamos, no, yo he hecho un favor a este me tiene que devolver el favor. Olvídate. Si le has hecho un favor, olvídate. Si no, es que no le has hecho un favor. Es que lo único que le has hecho es un intercambio. Le has dado algo que quieres que te dé algo a cambio. Eso no es un favor. O sea que un favor se presupone que es algo que haces desinteresadamente porque a ti te da la gana. Por lo tanto, empecemos a aclararnos con nosotros mismos y empecemos a diferenciar lo que es hacer las cosas desinteresadamente de lo que es hacerlas con interés. O sea, tiene que quedar claro. O sea, que si yo te estoy haciendo un trabajo, yo por ejemplo te estoy vendiendo el árbol dorado, pues si el árbol dorado cuesta 46 o 39 euros o no sé cuántos, los que sea, o 46 o 49, ya ni me acuerdo, 49 euros me parece. Pues te lo vendo por 49 euros, pues eso es lo que vale, hay un intercambio. Yo te doy 49 euros, tú te llevas el árbol dorado. Es un intercambio. Por lo tanto, no te estoy haciendo ningún favor. Te estoy vendiendo un producto que es distinto. Ahora, esta conferencia la estoy dando gratuita. Significa que la estoy dando gratuita. Por lo tanto, no cobro nada a las personas que se están escuchando, ni a los que me van a escuchar después en diferido. O sea que, porque yo lo he decidido así. Entonces no voy a ir después detrás de las personas a decir, oye, ¿me has pagado tú por esta conferencia? Me dirán, no, pero si tú dijiste que era gratuita.
Ah, no, pero yo esperaba que a cambio me regalases allí un juego de parchís. Pues no, pues no funciona así. Pero claro, todo eso que yo digo que parece tan lógico y tan coherente cuando yo lo digo, después en nuestra vida ya no lo es. Porque muchas veces en nuestra vida estamos actuando así. Y por lo tanto actuamos en función de que el otro nos tenga que devolver algo. Pero haciendo ver que lo estoy haciendo desinteresadamente. Entonces es la historia del pastel. Corto 2 trozos de pastel, uno grande y uno pequeño. Y luego se lo ofrezco a mi amigo y digo, toma, elige. Y el otro me dice, no, no, él escoge tú. No, no, hombre, escoge tú primero. Entonces el otro coge el trozo grande. Y cuando ha cogido el grande me cabreo con él. Oye, tío, qué egoísta eres, ¿no? Qué mal educado. Pues ya has cogido el trozo más grande. Y dice, bueno, pero no me has dicho elegir. Sí. Entonces, claro, es que en realidad yo esperaba que cogiera el pequeño para quedarme yo el grande. Pero si tú querías el grande, ¿por qué no te lo quedabas directamente? ¿Por qué tenías que hacer el paripé? Lo cortas en dos, te quedas el más grande y te lo pones en el plato. Y si otro dice, oye, egoísta, que te has quedado, digo, chico, el que reparte es el que sea mejor parte. Y punto. No, tengo que montarme la historia de forma maquiavélica para decir, espera, que lo corto, sabiendo a sabiendas que uno es más grande que el otro, esperando que el otro coja el pequeño. Pues no, si lo corto, no tengo que esperar nada. Que el otro coja el que le dé la gana, me importa un bledo. Porque lo he cortado así. Ahora, ¿que quiero que sean iguales? Pues entonces mido y corto exactamente iguales. Y entonces digo, venga, y así, pues la mitad para cada uno. Perfecto. Como yo quiera. Pero lo que no puedo hacer es cortar uno distinto y después de quejarme de lo que hace el otro, porque es absurdo. Y eso es lo que hacemos generalmente. Bueno, la séptima nos dice ser pacificados. O sea que, ¿qué significaría eso de ser pacificados? Pues significaría de alguna forma el hacer las cosas en paz. Y el hacer las cosas en paz, ¿qué significa? Pues sin juzgar, sin juzgar. O sea que, y sin juzgar y sin criticar. O sea que intentemos hacer las cosas sin necesidad de ir a ver cómo lo ha hecho el otro. Pero a mí qué me importa cómo lo ha hecho el otro. O sea que lo que me tiene que importar es cómo lo hago yo. Ah, es que yo intento hacer las cosas bien, pero el otro lo hace mal. ¿Y a mí qué? Es su película. No puedo entrar en la vida del otro y decidir cómo lo va a hacer. No puedo decidir ahora cómo vais a entender las palabras que yo digo. Yo intento transmitirlas de una forma determinada e intento transmitir un mensaje determinado. Cada uno después cogerá lo que quiera coger. O sea que una vez en una reunión de estas, en una clase que daba mi padre, pues había una señora que cogió la información de una forma determinada. Y al cabo de 2 semanas aparece un señor allí en la clase y llama a mi padre y dice, mire, perdón usted, pero es que mi mujer dice que no quiere hacer el amor conmigo porque usted le ha dicho que no tiene que hacer el amor. Y claro, mi padre se le queda mirando y dice, perdón usted. Digo, primero, yo no le he dicho eso a su mujer. Y segundo, no se preocupe usted porque su mujer a partir de ahora mismo deja de venir a mis clases. Porque está entendiendo mal el significado de lo que yo le digo. Por lo tanto, no me interesa que venga a mis clases para después cambiar la realidad que yo estoy dando. Y entonces después en la clase él explicó, dice, claro, ¿qué ha hecho esta mujer? Ha cogido la información. Mi padre decía, bueno, cuando nosotros ya hemos solucionado todos nuestros temas en casa, cuando ya no tenemos ninguna ligación, cuando ya estamos libres, cuando ya no debemos nada a nadie, entre comillas, cuando no tenemos obligaciones para la familia, si utilizamos la energía por arriba, pues entonces mejor que si lo utilizamos para abajo. Es decir, si lo utilizamos para nuestro crecimiento personal, mejor que para nuestra sexualidad. Aquella mujer que ya no tenía ganas de tener relaciones con su marido, ¿qué se cogió? Lo último. Y dijo, energía para arriba y no para la sexualidad. Llegó a su casa y dijo, oye, me ha dicho mi gurú que no puedo hacer más el sexo contigo porque si no, entonces no conectaría con los seres superiores. La leche. Pero qué seres superiores ni qué copón divino. O sea que cuando mi padre lo que repetía en cada una de sus lecciones se decía, primero la familia, primero la familia, primero la familia, después lo demás. El crecimiento espiritual no puede pasar delante de todo lo demás. No puedes quitarte de todas tus obligaciones de golpe y decir, ya está, yo ahora me voy a colgar de la historia, me voy a colgar de la lámpara y voy a decir, aún, y a ver si me elevo. No, no, ¿cómo te elevas? Aún no has hecho la comida, aún no te has ocupado de los niños, aún no has traído allí comida a casa. Hombre, chico, primero haz lo que tengas que hacer y después entonces te cuelgas. Eso funciona siempre así. O sea que primero tenemos que ir por lo que nos toca. Y una vez hemos ido por lo que nos toca, podemos ir por lo que viene después. O sea que no podemos saltarnos a la torre de la película y decir, no, no, espera, que yo me hago las cosas de una forma distinta porque me conviene más. Bueno, si te conviene más, haz lo que te dé la gana, pero no digas que ha sido el otro que te lo ha dicho, cuando el otro te estaba dando una información distinta. Por lo tanto, no critiquemos, no tergiversemos la película, no nos pongamos en el lugar del otro en el sentido de querer opinar cómo el otro debería llevar su vida, porque su vida es la suya y sus experiencias son las suyas.
Por lo tanto, salgamos del ámbito de la crítica y entonces daremos un paso muy importante para poder controlar nuestra realidad. El octavo nos dice ser perseguidos por la justicia. O sea que, de alguna forma, lo que significa esto es, cuando hablamos en este caso, lo que se refería a esta bienaventuranza no era el tema de la justicia en sí, sino el tema de las normas. Entonces decía, si una persona, porque en esa época cuando perseguían por las ideas crísticas, digámoslo así, perseguían allí a los discípulos de Cristo, era porque estaban transmitiendo un sentido distinto de la vida. Entonces ahí decía, bienaventurados esos porque estos son los que están del camino del amor, son los que están en el lado del amor. Y por lo tanto son los que están tratando la vida desde un punto de vista de comprensión, de intentar comprender al otro. Y no encasillados allí con las reglas, con el orden, con la historia antigua, con el Jehová, que era el Dios antiguo de las reglas y las normas, que nos dice, venga, todo tiene que estar cuadriculado, ojo por ojo, diente por diente. Pero eso era antes, porque antes no comprendíamos la ley. Ahora se supone que la ley la tenemos que interiorizar en nosotros para poder después pasar al campo contrario, para poder pasar al otro lado. Y el otro lado es la comprensión, es el amor hacia los demás. Pero el amor como sistema lógico, como sistema coherente, no como sistema ético o moral. No estoy hablando de una norma moral, estoy hablando de una historia de cajón, de lo que decía antes, haz bien y no mires a quién, pero simplemente por el hecho de que si yo estoy plantando buen rollo, voy a recoger buen rollo. Esa es mi película. O sea, no porque tenga que meter ahí ideas religiosas en la cabeza de nadie, cada uno que tenga las suyas. Pero para mí es una cuestión coherente. Si yo actúo bien, entonces la vida actúa bien conmigo, siempre. Lo cual no significa que yo tenga a lo mejor facturas pendientes y entonces, claro, digo, no, ahora me quiero ganar la vida de una forma distinta. Sí, pero paga las facturas de antes. Por lo tanto, hasta que no liquides y pagues las facturas de antes, te van a venir al cobro. O sea que vetelas liquidando todas, pero mientras las vas liquidando, compórtate de una forma distinta para que ya no tengas más facturas a pagar. Ese es un principio del juego. Y la última, la novena, hablaba también en este mismo sentido de bienaventurados los ultrajados y tal. O sea que, de alguna forma, lo que quería decir aquí era que soportar la adversidad sin volverse en contra, como decíamos antes, pues evidentemente nos evita el que volvamos a generar. Es decir, si una persona viene a discutir con nosotros y nosotros en lugar de lanzarnos allí tenemos 17 argumentos para darle, en lugar de darle esos argumentos en contra, de hacerla quedar en ridículo, de machacarla porque a lo mejor tenemos más poder o más posición que ella, o mentalmente nos desarrollamos más rápido que esa persona, pues en lugar de soltarle todos esos argumentos con los cuales nosotros podríamos darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente, pues nos los tragamos. Nos tragamos la película, nos tragamos el chaparrón, aceptamos la historia y decimos, ya está, vale, vale, me está ultrajando, vale, me dejo. Me dejo conscientemente porque no quiere volverme en contra. Porque si empiezo a soltarle argumentos para dejarle en ridículo, después ¿qué me voy a encontrar? Pues una situación de ridículo. O sea que después la vida me hará vivir a mí esa misma situación. Entonces digo, no, es que yo a ese le puedo. Entonces como le puedo dar dos piñas. Sí, pero luego habrá otro en la vida que te podrá a ti. Siempre es así. O sea que ya lo vemos en las películas. Los buenos reciben más tortas. Miraos una película esa del Chino Chan. Pobre, este siempre hace de bueno y mira que le llega a dar tostazos en las películas. O sea que todos reciben. Los buenos, los malos, los medianos, los mediocres, los regulares. Todos. Por lo tanto, no vale decir, no, es que como yo le puedo a este, le voy a dar marcha. Es que si le das marcha, vas a recibir marcha después. Por lo tanto, ahórrate la marcha. O sea que, en definitiva, todo este manual de instrucciones allí que nos viene de hace 2000 años y tal, cuando lo aplicamos a nuestra vida, nos encontramos que entonces empezamos a tener el mando a distancia. Cuando tenemos el mando a distancia de la película, ¿qué significa? Que entonces ya no nos pueden ya influenciar los de fuera, o al menos no tan directamente como lo hacen ahora. Entonces salimos ya de ese mundo al revés, de ese mundo que lo ve todo en negativo, que todo se lo pone en contra, que todo es malo y que todo va a peor, para entrar en un mundo en el cual dices, no, no, espérate un momento, yo dirijo mi película. Por lo tanto, si yo dirijo mi película, yo tengo el derecho a ser feliz, tengo derecho a ser abundante, tengo derecho a que me funcionen las cosas, tengo derecho a tener buena salud, tengo derecho a tener todo lo que yo quiera tener, siempre que yo actúe en consecuencia. Por lo tanto, vamos a actuar en consecuencia, vamos a ser positivos y vamos a empezar a vivir la vida en positivo. Porque si no, cuanto más negativos seamos o cuanto más nos dejemos meter en el pelotón de los negativos, peor vamos a vivir. Es que si nos hiciera ganar algo,
Si esas personas que a mí me llamaban el otro día y que me estaban ahí dando la bulla diciéndome que si tal, que si esto se hunde, que si el copón, que no sé qué, si aquello me sirvía de algo, pues igual me apuntaba. Igual decía, vale, pues oye, pues me apunta a tu club. ¿Cuál es el club? ¿El club de los aparolaos? ¿El club de los depauperaos? ¿El club de qué? ¿De los negativos? Vale, pues me apunto al club de los negativos. Venga, ¿cuánto se cobra en este club? Ah, no, es que en este club no dan nada. O sea que lo único que dan es mal rollo. Entonces, joder, ¿para qué me interesa a mí apuntarme a ese club? No tengo ningún interés. O sea, ¿para qué? Porque al menos en el club de los positivos nos reímos, nos lo pasamos bien, estamos felices, intercambiamos, tenemos una visión positiva de la vida. Pero en el otro club, entonces te viene uno del otro club y te dice, no, es que tú no eres realista. Digo, ah, amigo, con la iglesia hemos topado. Ahora explícame tú qué es ser realista. Hombre, porque lo que se está viviendo ahora, digo, perdona, ¿qué es lo que se está viviendo ahora? ¿Te refieres a lo que estás viviendo tú ahora? Porque si es lo que tú estás viviendo, significa que yo tengo que ser realista con tu realidad o debo ser realista con la mía. Porque si debo ser realista con la mía, yo soy feliz. Estoy viviendo bien. Las cosas me funcionan. Consigo lo que quiero o lo que necesito en la vida. Y tiro hacia adelante. Y siempre ha sido así. En momentos de dificultad de fuera o en momentos de dificultad de dentro. Siempre ha sido así. Entonces, ¿eso es real para mí o no es real? Es decir, ser realista significa meterme en las barbas del pobre rato este que acaban de echar ahí de su banco y tal y cual, y entonces vivir esa película. O ser realista es vivir la mía. Porque claro, resulta que la mía no es solo la mía, sino es la de mucha gente que gira a mi alrededor. Y era también la de mis padres. Y era también la de mis abuelos, que eran gente que no eran nada espiritual. Y que en cambio yo creo que eran muy realistas. O sea que mi abuela se iba durante la guerra y cargaba sacos de patatas de 25 kilos en la espalda. Es una mujer que se murió a los 101 años. Y todavía con 99 la tenemos grabada cantando. O sea que era una mujer positiva, con una alegría de vivir, con unas ganas. Le venía a ver el médico y se partía de risa. Le venía a ver el cura y entonces, y le decía, oye, pero qué guapo que es usted, ¿eh? Joder, qué cura más guapo, qué suerte tengo que me venga a ver un joven guapo como usted. Joven ya os podéis imaginar. Claro que era joven, ¿cómo no iba a ser joven si ella tenía 100 años? O sea, y el otro se iba avergonzado, se le ponían rojos los curas y tal cuando le iba a ver. Y claro, y los médicos también la chequeaban y decían, no, usted no tiene nada. O sea que se está arrugando de pura vieja, pero no tiene nada. Y además, con ese sentido del humor puede vivir usted hasta los 200. Dice, no me diga eso, no me diga eso, doctor. Dice que yo me quiero morir ya, hombre, ¿no ves que ya se ha acabado mi película? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero la mujer vivía con una alegría, le ibas a ver, y se reía cuando le ibas a ver. O sea que apenas al final, apenas se podía mover, que yo la cogía y la ayudaba, me la cargaba ahí conmigo y me la llevaba al comedor y tal. Y la mujer siempre con sentido del humor. Pues eso es lo que me han enchufado a mí en los genes. Pero aparte de eso, no solo eso, sino una filosofía de vida que es lo que me hace ser quien soy. Entonces, ¿qué significa? ¿Soy realista o no? O ser realista es mirar las noticias. Porque claro, si ser realista es mirar las noticias, apaga y vámonos. Yo ya no las miro, antes las miraba por la mañana, ahora no las miro. O sea que miro los titulares en los periódicos, así por encima, para estar informado de lo que pasa en el mundo, y ya está. Y no me interesa ir más allá, porque no me interesa que me coman el coco para decirme que si la economía, que si la deuda, que si la prima de riesgo, que si no sé qué. Bueno, no. Lo que a mí me interesa es transmitir a la gente la visión positiva de la vida, para que puedan tirar hacia adelante, para que puedan ser felices. O sea que puedes tener más o menos que comer, pero la sonrisa no te la puede quitar nadie si tú no quieres. O sea que yo os he explicado alguna vez que tengo aquí una persona a la que estoy ayudando, una familia a la que estamos ayudando, y te digo, siempre que me viene el hombre, siempre sonríe, siempre. Le pasan cosas porque mira que le llegan a pasar. Es como el pupas, tiene un karma del tío de esos de 3,5 kilómetros. Siempre está con una sonrisa, siempre está buscando la parte positiva, siempre está buscando la salida del asunto. Ahora se le estropea la moto, pues venga, ya no puede pagar la reparación. El coche lo tuvo que dejar ahí en Italia y no se lo pudo traer porque no tenía pasta para traérselo. Cuando cogió el avión tuvo que dejar 2 maletas porque por el peso no las podía traer y no tenía dinero para poder pagar el sobrepeso. O sea, que pasarle le ha pasado de todo. Sigue con su alegría de vivir. No se la ha quitado a nadie. Y ha pasado días sin comer, y ha pasado penurias, y pasa de todo, y sigue sin quitarse la alegría de vivir. No sé, será algo congénito, será algo que le ha enchufado en venas, será una cosa rara. Bueno, pues si es una cosa rara, transmitamos el virus. Os transmito el virus por si no lo tenéis.
O sea, que no os coman el coco, que no os vengan con el rollo de que hay que ser realista. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? Yo soy el primer realista, porque lo que estoy transmitiendo es lo que yo vivo, por lo tanto es absolutamente realista todo lo que digo y todo lo que vivo. Al menos dentro de mi película y de mi vida. O sea que no espero que lo sea para los demás, para cada uno que sea la suya, pero que no me vengan los demás a decirme que yo tengo que ser realista con su película. No, tengo que ser realista con la mía. Cada uno de vosotros tenéis que ser realista con la vuestra. Ese es el juego. Bueno, yo creo que ya está, ya os he dicho ya pro, como dicen por aquí. O sea que si tenéis alguna pregunta mega cósmica, os la contesto y si no, bueno, nos vamos a cenar. Porque oye, para ser realistas hay que comer. O sea que además uno tiene hambre, eso de hablar da hambre. O sea que contadme a ver si tenéis alguna pregunta mega cósmica y si no, nos iremos. A ver. ¿Ves? Soy el director ese de Bankia, te ha dado un abrazo. Pues está bien, hombre. O sea que quiere decir que hay gente también dentro de esa realidad difícil y tal que es capaz de dar abrazos y por lo tanto pues es capaz de dar valores. A ver, ¿qué más? Yo empezaría por cambiar la situación económica de las personas por una más positiva que haga que la gente tenga las necesidades cubiertas. Sí, pero sobre todo lo que hay que cambiar es la forma en que manejamos nuestros valores. Tenemos que valorar las cosas de otra forma. Tenemos que valorar cosas en la vida que antes no valorábamos. O sea que tenemos que cambiar nuestro punto de valoración, porque ahí es donde están esos cambios económicos que nos están pasando, para bien, para mal o para regular. O sea que, ¿qué más? Eh, no ser envidiosos, claro, evidentemente, porque si no, pues vaya rollo. Al principio de la conferencia has comparado el dinero con los valores, al banquero con nuestro banquero interior. ¿Puede ser un poco más explícito qué tipo de valores debemos tener en nuestro interior? Jolines, pues yo creo que del tipo 3, del tipo 7 y del tipo 2524. Con esos tres tipos yo creo que vas bien. Y si le pones luego en el lateral derecho del tipo 33.200, pues con esos vamos bien. Antonia, me haces unas preguntas megacósmicas que de verdad. O sea, ¿qué tipo de valores? Pues cada uno de los nuestros. O sea, ¿qué tipo quieres que te diga? Yo ya te he dado una lista de 9 valores distintos durante esta conferencia. Por lo tanto, ese es el tipo de valores que tenemos que tener en nuestra vida. O sea que el tipo de ser amorosos, el tipo de no criticar, el tipo de ser buenas personas, el tipo de entregarnos a los demás, el tipo de ver la vida de una forma distinta, el tipo de intentar comprender a ver lo que estamos haciendo con nuestra vida y por qué no nos funcionan las cosas, todos esos tipos. O sea que, pero claro, no puedo hacerte una lista concreta, porque después cada uno necesita unas historias distintas en su vida. Porque tú me dirás, no, pero yo del tipo 333, pues lo gasto mucho. Pues entonces vete a trabajar el 217. O sea que tenemos que ir moviéndonos de manera en que las cosas nos salgan bien. Y eso es lo que nos mostrará que estamos trabajando los tipos adecuados. ¿Para cuándo la próxima, Jolines? Para el martes. La próxima para el martes. O sea que el martes haremos el genio número 46 que nos toca. Arial. Eh, abrazos para Colombia. O sea que allí son las 2:42 de la tarde. Claro, ahí estáis con 7 horas. Con lo cual, si ahora son aquí las 10 menos cuarto, pues significa que ahí tenéis que tener como las 3 menos, no, las 3 menos cuarto, las 4 menos cuarto, por ahí debe ser. O sea que, eh, ¿qué más? Eh, nada, que eran esos valores. No te enfades. Aquí se lo dices a mí que me enfade, yo no me enfado. O sea que, María José es la que se enfada. O sea que, porque no le ha gustado eso de que las gotas, esas, las perlas que yo tenía eran de sabiduría, no le ha gustado. Yo no me enfado, o sea que. Lo que pasa es que a veces soy más vehemente que otras, pero te creas que me enfado, porque además si me enfadase significa que te estaría dejando el mando a distancia. Y entonces tampoco sería coherente. O sea que fíjate que el mando lo tengo yo en la mano. O sea que no te preocupes. No te preocupes, que todo va bien. Además, que el asunto es ser positivo, si no, pues vaya chungo. Eh, falta un cuarto para las 3 de la tarde, ¿ves? Pues eso, son las 10, pues 7 horas. Tenemos 7 horas con Colombia. O sea que en Colombia van a comer, bueno, no sé si habrán comido ya hasta ahora. Y nosotros vamos a cenar aquí. Sobre los temas anunciados, ¿cuándo hablo? Pues no lo sé. No lo sé, la verdad, porque
Ya veis que voy yendo sobre la marcha, como hay mucho trabajo que hacer, pues sobre la marcha vamos decidiendo. Pero es que estamos en un momento que yo creo que tiene que ser así, porque ya no es el momento de hacer listas para decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un listado de las próximas conferencias en los próximos 3 meses. Aparte que no las podía cubrir porque luego pasan cosas y entonces cuando pasan cosas cambio sobre la marcha. Un día me doy cuenta que es la nueva luna y entonces hago la nueva luna en lugar de la que tocaba y tal. Pero aparte es que creo que estamos en un momento que todo tiene que ser sobre la marcha. O sea que tenemos que irnos apuntando a lo que va viniendo. O sea que te encuentras de golpe, miras ahí en el Facebook, te encuentras que hay una conferencia y si te va bien te apuntas a ella. Y si no te la miras en diferido. Y si no, pues miras otra cosa y te vas a ver la televisión. O sea que claro, el juego de la vida es que vayamos sobre la marcha. Entonces, al menos yo lo vivo así. Entonces es difícil que os diga qué voy a dar la próxima semana porque ahora mismo yo no lo sé. O sea que, entonces, pues tendréis que, sorpresa, sorpresa, tendréis que ver sobre la marcha lo que pasa. O sea que, a ver, ¿qué más? Pues eso, si no te